Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Se pone tan pesado, pero tan pesado. Este, par de, un par de aclarandos muy rápidos y después no sé si voy a hablar de otra cosa porque, porque no sé. Vamos a ver. Este, primero, eh, hace muchísimo tiempo. En realidad yo también tendría que decir esto más seguido. Más seguido. Y bueno, me olvido. Pero... Gato hecho pelota. Pero me olvido, pero ahora es importante volverlo a decir. Porque me lo dijo una tarotista. Me lo dijo una tarotista y por algo que me pasó en estos días, nepa que puede ser que lo hayan hecho. Vieron que yo conté que trataron de hackearme el teléfono, de gemelearme el teléfono. Y después me contactó una persona con la excusa de comprar algo y no sé qué. Y por cómo se dio toda la situación, me parece que esa persona lo que quería era joderme. O era un babalao. Me suena que el sujeto ese era un babalao. Pero quizá no. Este, bueno, esos que es como que hacen de cuenta que son sacerdotes de no sé, palo no sé cuánto. El palo que se van a dar, pero no precisamente religioso. El palo que se van a dar. Bueno, lo siento. No, este es mío, este es mi, mi palito de luz. Porque, porque se me dio la gana. Bueno, perdón, ya dije que estoy muy cansada. Entonces, puede ser que me hayan hecho alguna manganeta que se rompe en este preciso momento con el teléfono, algún hackeo, alguna cosa, alguna interferencia, algún desvío de llamada, alguna cosa de esas que no pueden pasar. Pero la experiencia me ha enseñado que es raro, ¿no? Raro, cosas raras. Entonces, en el bendito nombre de Jesucristo, Dios les reviente todas las cosas que hicieron, se las devuelva multiplicadas 70 veces 7. Pero, por favor, si alguien quiere contactar conmigo, es muy raro que yo no responda. O sea, más bien, yo respondo. Si la única excepcionalidad en la que no respondo es que me dé cuenta positivamente que la persona que me está hablando es alguna cosa del demonio que me anda persiguiendo el anticristo o algo vinculado a eso. Pero yo respondo en general. Lo mismo cuando me hacen comentarios en los videos y eso. Si yo me doy cuenta que es una persona normal, o sea, normal, no, una persona que escribe porque tiene ganas de escribir, no alguien que está tratando de mentirme o que está tratando de hacerme daño. No. Y entonces en ese caso sí respondo. Pero si veo que es uno de estos bichos que me está persiguiendo, dicho sea de paso, no tengo nada contra los bichitos de la vida, los verdaderos bichitos que son necesarios para la vida. Para la vida. Los bichitos de la naturaleza, son muy lindos.
Por supuesto que todo en equilibrio, no en exceso, porque vieron, cualquier cosa en exceso se hace insoportable. Entonces, no, contra los bichitos no tengo nada. Animalitos imprescindibles en la, en el ecosistema, para la vida de la naturaleza y por ende de los seres humanos en el planeta. Entonces, por favor, si alguien quiere comunicarse conmigo, me manda un mensajito y si ve que no llega o que la respuesta es medio cucucu, por esto de que me gemelearon o intentaron gemelearme, bueno, ya, ya, raro, ¿no? Bueno, que los revienten el teléfono a la persona que me lo gemeleó. Y por otro lado, por favor, yo voy a responder. En el caso de que sea una persona que quiere comunicarse conmigo, un ser humano que quiere comunicarse conmigo, los extraterrestres no sé, porque yo no sé, esas cosas yo ya lo dije, yo esas cosas no sé, digo por lo del ser humano. Los extraterrestres, qué sé yo. Evidentemente algo de eso anduvo pasando, porque con todas las cosas tan raras que me han pasado, algo pasó de esa línea, pero qué sé yo, no lo sé. Entonces, si un extraterrestre quiere comunicarse conmigo, eh, excluyentemente cualquiera que esté acorde a la enseñanza de Jesucristo, porque los otros no tengo ningún interés de comunicarme. No me interesa. No me interesa, no quiero, no lo acepto. Vamos a ir descartando en todos los planos, porque esto se puso tan raro. Bueno, pero eso, sí, por favor, les pido que para contactarse conmigo me manden un mensaje de texto explicando de dónde me están hablando, porque no atiendo números privados, no atiendo números que no conozco. Ya pasaron demasiadas cosas con esas situaciones, entonces yo sé que me tienen recontra manipulado mis dispositivos internéticos, entonces tampoco mi mail está prácticamente inutilizado porque esta gente hace cualquier cosa. Me han llegado a ocultar respuestas, ya lo conté, pero lo cuento de vuelta. Me han llegado a ocultar respuestas afirmativas de trabajo. Miren en el nivel de rastrerismo que andan, ¿no? Entonces, eso. Me quieren contactar, mándenme un texto diciéndome de dónde y yo llamo o me llaman, o digamos, les pido que me llamen cuando quieran, pero realmente, gracias a Dios, la zafé bastante en términos de que la zafé mucho, o la zafé en general, porque lo que esta gente quería eran cosas bastante espantosas, ¿no? Para mí, para mí en particular eran intenciones verdaderamente nefastas. Pero cuando vieron que no lograban aquellas, entonces una de las que se propusieron era dejarme incomunicada y sin opciones de esto, de encontrar laburo, de encontrar amistades, de encontrar así le decía a alguna gente, a mi equipo de almas, a mi tribu del alma. Entonces, por favor, eh, eso, un mensajito con un texto claro de dónde se comunican con este conocimiento, ¿no? Sabiendo que tengo el teléfono totalmente hackeado. Pero bueno, así es la situación, muy complicada.
Y bueno, al parecer, no, al parecer no. Según la que estamos viendo, actualmente esta gente eh, se quedó sin opciones de dominio, entonces están intentando, me refiero a la élite genocida, se quedó sin opciones de dominación y entonces están intentando, mm, están intentando apurar el caos que venían planificando hace cuánto tiempo, al que yo me negué sistemáticamente porque me querían que yo, como que yo aportara eso, ¿no? Como yendo contra todas las instituciones, una cosa así, como queriendo, queriéndome utilizar a mí para eso. Y a mí qué me importa, yo qué tengo que ver con eso. Yo lo digo así, muy simple, porque mi decisión al respecto de eso estuvo tomada, las tomé, yo qué sé, yo siempre tuve este mismo posicionamiento, ¿no? No por terca, sino porque lo revisé 1000 veces y las 1000 veces llegaba a conclusiones similares desde diferentes puntos de vista. Eh, y también en cierto sentido esto es lo que fortaleció tanto la verdad que comparto. El hecho de que efectivamente evalué evalué inconscientemente, porque yo no sabía que, ya lo conté, yo no sabía que quien estaba del otro lado de esta situación, en algunos casos sí, pero en general, así como si yo hubiese tomado esa decisión, no, esa decisión yo no la tomé, fueron las circunstancias que yo no supe evaluar correctamente en su momento, entonces escuché, atendí, presté atención al, a enorme cantidad de argumentaciones del adversario y sus derivados y siempre sostuve mi mismo eh, no la misma opinión respecto de no dar nunca, porque muchas veces el adversario te viene con cuestionamientos, o los derivados del adversario venían con cuestionamientos atendibles. Obviamente, porque cosas no atendibles, obviamente que no le iba a prestar atención. Pero, pero en algunos casos sí había cuestiones que revisar de ideas. Entonces, no la misma idea, ¿no? Que a los 15 ponele, o que a los 14 o a los 20 o a los 30. No exactamente la misma, pero medio que en esencia o espiritualmente la cuestión, los grandes temas quedaron como en el mismo, por decirlo de alguna manera, pleno, ¿no? Como que en el mismo pleno que a los 7, o sea, cuando yo, el momento que tengo el registro así clarísimo de escuchar algunas enseñanzas de Jesucristo que me deslumbraron para siempre. Este, em, o sea, siempre del mismo lado, lo mismo que digo siempre. Y no, qué caos, que me venís con caos. Igual, necesariamente, ante ciertos planteos, ante ciertas cuestiones, se despelota, porque ¿cómo haces si tenés tanta institucional del lado con más influencia occidental? ¿Cómo haces cuando tenés tanta basura en lugares institucionales
fundamentales, centrales. El Poder Judicial, por ejemplo. Tanta basura, gente, totalmente al servicio del sionismo nazi. Que son absolutos esclavos porque fotos, porque videos, porque Epstein o alguna planificación cercana a lo que fue Epstein como modelo de extorsión política, antipolítica en realidad, antipolítica y antihumana. Bueno, y ahí se arma un despelote bárbaro. Cuando pasa eso, cuando por ejemplo Argentina, que está totalmente infiltrada por el sionismo nazi, hay otros países que gracias a Dios estaban o sea, tenían lugares institucionales apegados a la verdad, apegados al amor, apegados a la justicia, apegados a las cosas que hay que apegarse, a las cosas que sí hay que apegarse. A la sensatez, a la verdad. Está bien, no creen en Dios, pero creen en todas sus enseñanzas. Entonces, ponele, ¿no? Algunos no creen en Dios, otros sí, incluso creen en Dios, pero, bueno, es tan sano eso, ¿no? En ciertas instancias, apegarse a los hechos, apegarse a los hechos y, y a estos valores que nos dan presente, futuro y también no sé si resignifican, fortalecen la mejor enseñanza, el mejor legado del pasado, ¿no? ¿Qué hice con el teléfono hoy que está tan raro? Usé otra superficie de apoyo porque mi hija se llevó la mi hija se llevó la que yo uso para habitualmente. Bueno. Bueno, ahí se genera un poco, cuando pasa esto, ahí se genera un poco de quilombo importante. Que es lo que estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento. En Argentina se está manifestando muy distinto. Esa misma acefalía. En el caso de la Argentina hay un problema muy paradójico, porque por un lado de acefalía nada, y por otro lado, el aspecto institucional de Argentina es lo que estamos viendo, ¿no? Es un escracho que trata de regalar lo que no le pertenece ni tiene, no está en su poder, no es de ellos, no es de ellas, no es de las personas que están transando las cosas que están transando. Todo eso los va a hacer perder a ellos, porque a nosotros no nos va a hacer perder nada, nosotros pueblo, nosotros dignidad humana. No nos va a hacer perder más nada de lo que ya perdimos, porque de hecho ya hemos perdido gente por el camino respecto a la gente que mata la injusticia. O sea, no voy a decir nada nuevo si me pongo a señalar esto, ¿no? La cantidad de gente que muere por las injusticias y las ilegitimidades y las maldades. Entonces, digo, todos los acuerdos que están forzando con control mental y control de masas y MK Ultra y pactos espurios, masones, mormones, evangelistas,
Testigo de Jehová, toda esa gente que trabaja para el sionismo nazi, sabiéndolo sin saber, y por supuesto que no me refiero a la gente de abajo que ni sabe para quién labura, ni sabe para quién piensa, ni sabe para quién hace o deshace. Me refiero a los, a los ámbitos de poder que son los que me odian tanto. A sus, no a los círculos de poder, a los circuitos de poder que tanto me han perseguido. No tengo ni ganas. Así es, por la justicia. Uy, estos siguen a full. Gente se está peleando mucho. Bueno, eso nunca. Nunca trabajé, ni pensé, ni me incliné, ni nada hacia el caos. Eh, a pesar de que mi vida, bueno, intentaron meter caos en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? O sea, no solo en mi vida eh, personal, no sé, en todos lados, en mi vida económica, en mi vida, en mi vida diaria también, ¿no? O sea, incluso todavía me cuesta terminar de resolver esos temas, que lo estoy resolviendo igual re bien, pero mi vida social, wow, por todos lados intentaron, por todos lados, por todos lados. Mi relación con mis hijas, muchísimo. Este, tendrán que afrontar las consecuencias de sus actos todas las personas que trabajaron en eso. Van a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos, y los que se metan ahora a trabajar en eso, cada vez va a ser más peor. Hay gente que no imagina, o sea, todo lo más vinculado a la élite occidental, a la élite genocida occidental que intenta agarrarse con todo lo que tienen de lo que resta de su influencia, de su poder. En muchos casos, como malentendieron el pragmatismo, lo re malinterpretaron. A mi juicio, ¿no? A lo que yo entiendo por pragmatismo. Como entendieron tan lejos de la verdad, el tema del pragmatismo. A ver, voy a probar a hacer voy a probar a explicar un punto de vista respecto de esta cuestión. Con una frase que viene desde desde ese sentido común. Finge hasta que lo logres. Dice, ¿no? No sé quién lo dijo eso, pero
una idea que pareciera que viene del mundo anglosajón. Yo honestamente no tengo la menor idea de qué libro, de quién, qué autor, no sé quién lo dijo. Esa misma, esa misma idea, esa misma clave, puede ser usada para ambas cosas. O sea, para ambas cosas no, pero puede ser usada en ambos, llevándolo al extremo, en ambos, a esos extremos, digamos, en ambos sentidos, es decir, eh, en el bien o en el mal, pero en el absoluto, ni siquiera te estoy hablando de intermedios, ¿no? Eso puede ser usado para algo muy bueno, es decir, para muchos de... No, eso no. A ver, voy a pensar un poquito cómo decirlo. A ver, ayúdenme. Finge hasta que lo logres. A mí me hace acordar en el sentido en que yo entendí, a mí me llega esta frase recién, esta frase, finge hasta que lo logré, me llega hace re poco tiempo, yo la escuché hace muy poco. Pero eh, hace muchos años entendí ese criterio en términos que también se vincula con las afirmaciones, con los decretos y todas esas cosas. O sea, New Age. Bueno, entendí ese criterio en términos de que hay un montón de cosas que el sentido común colonizado no nos permite integrar a nuestra subjetividad. Entonces a veces hay cosas que toman su tiempo. Entonces hay que repetírselas hasta que empiezan a integrarse a la subjetividad, al sentido común, empiezan a integrarse eh, tranqui, ¿no? Como naturalmente. Pero primero hay que fingir esa idea o esa cuestión. Lo cierto es que ahora cuando la escuché de vuelta, me hizo acordar a un criterio muy inocente, me parece que hasta natural, pero muy inocente incluso, que creo que está en una aleya del Corán, el Sagrado Corán, que creo que figura, que pertenece a alguna enseñanza de una aleya, y dice que al principio, cuando alguien le entrega su corazón a Dios, o su alma a Dios, que al principio hay como un poco de hipocresía, pero no malintencionada, sino hipocresía porque al principio ni siquiera hay mucha noción de lo que significa eso, y ni siquiera hay mucho compromiso, pero no por falta, por hipocresía consciente de la persona, sino por como una cosa de que ni siquiera se entiende muy bien qué implica a nivel eh, acciones, a nivel sentir, a nivel emoción, a nivel afectivo, a nivel acción, acciones humanas, ¿no? Como que ni siquiera se entiende muy bien. Entonces decía el creo que es un sheikh que escuché decir, contar, enseñar, hablar sobre esta enseñanza, sobre esta ley, y dice que al principio es un poco hipócrita, pero en este sentido, no en el sentido de querer engañar a Dios, cosa de lo más estúpido. Hay gente que cree en eso, me resulta como gracioso. Me resulta gracioso
en términos de, qué sé yo, de observación, ¿no? Decir, hay que ser tonto para querer engañar a Dios. O tonta. Bueno, en ese sentido, podés entenderlo en ese sentido. Y en el otro sentido es obvio, ¿no? Fingir hasta que lo logres. Fingir hasta que parezca tan verdadero que parezca verdadero. O sea, que le mientas a los demás, concretamente. Pero eso, por más que logres mentir, va a seguir siendo mentira. No aprendiste nada, no sabes nada, no viste nada, no entendiste nada. No asumiste eso nuevo que te estaba brindando la buena intención, la buena fe con esa afirmación, ¿no? La honestidad intelectual la inocencia para con esa afirmación. O sea, para llevarlo al otro ejemplo, si la persona sigue, bueno, sí conoceremos gente que sigue siendo hipócrita con Dios, que se cree que no sé, me resulta tan entre estúpido, psicópata, no sé. Eso, ¿no? O sea, sí, en el primer momento es hipócrita en términos de que no se comprende suficientemente nada de lo ligado a eso, porque ni siquiera se asume, hasta a veces pasa eso, ni siquiera se asume en la duda, pero porque no hay conciencia, no alcanza la conciencia a llegar a eso. Ahora, una persona que pasado el tiempo sigue fingiendo un cierto amor o un cierto compromiso a Dios y sigue siendo hipócrita, es el colmo de la soberbia y de la estupidez. Pero los hay y las hay. Y lo hemos visto. Y después hay gente que está completamente distorsionada, distorcida, como dicen. Hay gente que está totalmente distorsionada respecto de eso, ¿no? Quienes entran en ese compromiso con Dios, en el desvío de la CIA, o en el desvío del Mossad, o en el desvío del sionismo nazi, o de estas sectas de las que hablo, que quisieron hacer del mundo esa Matrix para robarse nuestros logros, eso quería hablar. Gracias. No sé quién me llevó para este lado con la conversación, pero buenísimo. La conversación, la alocución. Lo cierto que y después tenés a los que están totalmente distorsionados, como los mormones, el Opus Dei, los que están vinculados al sionismo nazi, que tienen plata para comprar cohetes, cuando creen que con eso, cohetes o fuegos artificiales, cohetes, cuando creen que con eso podrían llegar a utilizarlo como punto de capitón, decía Lacan, como, creo que decía, porque no sé si viene de antes, capaz que lo dijo otro antes, pero yo lo escuché por Lacan. Cuando creen que pueden con los cohetes, o sea, con la guita que se han robado, que no siempre la usan en cohetes, a veces le pagan a gente para que haga cosas, ¿no?
Cuando creen que a través de eso van a robar la verdad, o sea, le van a quitar la razón a alguien para poder continuar con el mundo de sometimiento y daño a los prójimos y a las prójimas. No, todo esto, el evangelismo, el evangelismo distorsionado por la CIA, los testigos de Jehová, que creo que en realidad los testigos de Jehová en sí mismos están armados por la CIA, no es ni siquiera como el caso del evangelismo, que hay como muchas cuestiones al respecto, pero hay una parte muy importante, que está vinculado a la CIA desde hace mucho tiempo. Incluso hay grupos de esos que, gracias a Dios, Brasil va a seguir descubriendo, pero que se estaban armando directamente. O sea, unos estaban haciendo armas con impresoras 3D. Bueno, esa gente está vinculada con la CIA y el único compromiso verdadero que tienen es con un odio que fue inculcado, lavado de cerebro, cosas verdaderamente horrorosas. Y bueno, esa gente queda así, ¿no? Quedan quemados, no sirven para nada. No sirven para nada, ¿no? Porque no sirven para nada. Ahí tenemos uno que está presidiendo Siria en este momento. Disfrazado de presidente, una cosa espantosa. Ahí no hay Dios, no hay verdad, no hay justicia, porque es tan ínfimo el lugar para la existencia que da eso, que da esos criterios supuestamente, me da vergüenza, no puedo meter a Dios con unas atrocidades tales, no puedo, ni siquiera puedo, no puedo usar esa palabra, no puedo usar ese nombre para mencionar eso que Gran Bretaña supo, junto con el Mossad y la CIA, supieron distorsionar de una religión, o de algunas, porque ya digo, el evangelismo, el Opus Dei me parece que es un derivado de ideas más viejas, mucho más antiguas, pero de hecho es lo mismo, ¿no? Quien se cree en una posición de superioridad por un legado económico, la verdad que no tengo ni idea a quién se lo escuché por primera vez. No tengo ni idea a quién se lo escuché. A alguien se lo escuché en esta vida, ¿no? Pero obviamente deriva de mi forma de fe en Jesucristo. Esto de que el único criterio de superioridad es la bondad, o sea, quién es más bueno, quién es más buena, en términos de quién es más bueno para la humanidad, para sí, para Dios. Ese es el único criterio que entiendo como superioridad, inferioridad, y que encima se evoluciona, ese criterio se evoluciona en cada uno y cada una de nosotras. Ese mismo criterio va evolucionando, va con el trabajo personal, con el trabajo personal y también con
No sé cómo decirlo, porque estaba por decir con la plegaria, con el rezo, pero lo que pasa que esto no sé si se puede generalizar, no tengo ni idea, pero en mi experiencia personal, a mí la plegaria no me... O sea, a mí rezar me genera lo mismo que ese trabajo personal en cierto sentido. O sea, no lo mismo. Me vuelve a llevar de otra manera, pero me vuelve a llevar a profundizar en ciertos temas de mi persona y de mis observaciones y del mundo en el que vivo y de mis interacciones con la realidad o con otras personas. Eh, o sea, me lleva al mismo lugar. Esto no sé si le pasa a otra gente. No lo conversé con gente. em, Puede ser, puede ser. Es como, no necesariamente. Em, no, me dio una impresión ahí que la pensé un poco mejor para ver si la compartí o no. Pero no estoy segura, lo voy a pensar un poco mejor. Me da la impresión que no, pero bah, no es importante tampoco. Bueno, lo cierto que es, un lavado cerebral un lavado cerebral puede ser muy convincente para la persona que tiene el cerebro lavado. En el mal sentido, no en el sentido de limpio, en el sentido de, de paralizada la capacidad de reconocimiento de su propia subjetividad. En general, una persona con el cerebro lavado, manipulado por el MK Ultra o lo que fuere, o mismo por la civilización occidental o por la epistemología colonizada, eh, piensa permanentemente con categorías ajenas, piensa permanentemente con ajenas no porque haya categorías propias en términos absolutos, ¿no? O sea, somos seres sociales, necesariamente nacemos en una humanidad con una historia, en un planeta con una historia, en un entorno con una historia, ¿no? Eh, y eso, y todo eso es sentido de múltiples maneras. Sentido de múltiples maneras. Entonces, no en categorías de absoluto, pero si la persona no sabe integrar eso que está aprendiendo a su propia vida, a su propia experiencia y hacer sus propias articulaciones, no sabe encontrar por cuál camino puede aportar a la humanidad, a sí mismo, a sí mismo, a sí misma, a la humanidad, a su propia familia. Porque en lugar de pensar, es pensado o es hablado y hoy más que nunca ya no se puede dudar, impresiona, este, por entidades. No es un abstracto de que es hablado, como decía Lacan, ¿no? Es hablado o es pensado. No, es hablado o es pensado por entidades, ¿no? No es
no es un abstracto o un egregor constituido por la teoría y los siglos de la repetición, no. Entidades, cosas que si no las ocupa lo que Jesucristo enseñó, las ocupa otra cosa. Entonces, entonces, cuando digo esto, no estoy diciendo también, no lo estoy planteando como en términos de que no hay otra salida que solución, o sea, que profundizar en todo lo de la vida propia o sea, como hacer el mismo camino, que yo no pienso eso, no creo que todos y todas, para estar bien en el mundo y no ser no demonizo a la gente, no. Eh, Gracias a Dios entiendo entiendo correctamente según mi perspectiva, lo que yo aprendí con Dios. Este, em, o sea, no alarmismo, ¿no? Lo que sí digo es ir escuchando, tratando de escucharse sin exagerar en términos sin exagerar, sin desesperarse, sin exagerar, pero ir revisando eh, sobre todo en los momentos importantes, en las conversaciones importantes, en esos momentos ir revisando de dónde vienen esas ideas y si verdaderamente las acompaño subjetivamente, si verdaderamente me integran a mí como persona, si verdaderamente integran mi parecer, ¿no? O sea, como, ¿estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto que estoy diciendo? Porque a veces la gente termina diciendo cosas que vienen de cualquier otro lado y que no están vinculadas ni siquiera a sí mismas. En Argentina, un ejemplo social de esto fue años. Actualmente, si preguntamos, van a saltar un montón. A decir, no, porque los servicios estaban muy baratos. Los servicios pagábamos poco y nada por el agua. ¿Qué pagábamos? Pagábamos nada por la luz. Cuando en verdad la luz es producida por nuestro suelo, la electricidad es producida por la naturaleza, por nuestro suelo, por las enseñanzas de nuestros ancestros y ancestras, pero también las centrales hidroeléctricas están hechas por nuestros ancestros y ancestras, pensadas y financiadas por nuestros ancestros y ancestras, por el trabajo argentino, por la industria argentina, ¿no? Y es nuestra, la electricidad, es nuestra. En Argentina es nuestra, en otros países de otros países, porque así lo mismo, pero de otras nacionalidades, de otras personas, no de un grupo de abusadores pervertidos y pervertidas. Pero ahí los tenías repitiendo como si fuera una plegaria de enfermos mentales, no, de enfermos mentales, me enojo porque esas cosas no me gustan, pero no son enfermos mentales, son gente que, bueno, no se dieron cuenta de la pelotudez que estaban diciendo. A eso me refiero. Fíjate lo que repetís.
Fíjense lo que repiten. Fíjense lo que repiten. No, no inhibirse y no poder hablar. Porque también eso. El colmo de los colmos, tener vergüenza de aprender. El colmo de los colmos. Eso también lo produce el sistema. Eso también lo produjo ese sistema occidentalocéntrico. El orgullo de la ignorancia. El orgullo de la ignorancia. Y otra vez vamos con el criterio maniqueo. Voy a plantearlo, voy a desmaniqueizarlo. Desambiguarlo, desmaniqueizar. Maniqueizarlo, desmaniqueizar. Ahí está. Podés ser un orgulloso de tu ignorancia. Podés ser un orgulloso de tu ignorancia si estudiaste un montonazo, muchísimo de otra cosa y orgullosamente te dedicaste a eso y orgullosamente hay otras cosas que no pudiste estudiar porque tenías que estudiar otras cosas y orgullosamente vivís en una sociedad humana, en una comunidad humana donde lo que vos no sabés te lo pueden enseñar otras personas y eso está buenísimo. Entonces, y si los criterios vertidos a través de esa ignorancia en algún aspecto que no profundizaste porque no podías, porque estabas profundizando en otra cosa, y tu aporte venía desde otro lado, y si cuando vertís esa ignorancia, ese nivel de ignorancia, no estás haciendo daño a otra persona, o cuanto menos estás reconociendo que eso no lo sabes suficientemente, entonces no estás haciendo daño a otra persona y estás dándole lugar al criterio de otras personas y a la subjetividad de otras personas y al saber de otras personas y a la importancia de otras personas. Perdón, me pareció que estaba demasiado seria, entonces tuve que hacer una estupidez para amenizar. Bueno, y podés ser un completo ignorante hasta de tu ignorancia, hasta de tu propia ignorancia. Porque la ignorancia no es opcional. La ignorancia no es opcional. Si estás profundizando en una cosa, lo más probable es que en otras cosas no entiendas un pomo. Y así está. O sea, en un ser inteligente, eso te daría humildad. Eso te tendría que volver a centrar en tu propio lugar y darte humildad. Eso en una persona inteligente. En una persona soberbia le genera furia. Lo estoy diciendo porque estuve viendo ayer unos videos feos de eso mismo, los niveles de... Igualmente hay niveles extremos de eso que ya no es ni ignorancia ni soberbia, no. Hay niveles extremos de eso que ya hay esos entes actuando, o sea, esas porquerías, esos demonios y qué sé yo, que llevan a la gente a hacer cada barbaridad. Eso con MK Ultra y esas porquerías espantosas que hacen. Eh, Terrible. Bueno, por otro lado, no sé si tengo que decir esto. Pues me acaba de ocurrir, no lo había visto y mientras estaba hablando de esto, me empezaron a mandar otra línea de trabajo que no, que no había pensado tampoco.
A ver. Bueno, no me parece. No me parece relevante. No me parece, ni siquiera me parece que le tenga que dar importancia. Ay, Dios. Qué hincha pelota. Tengo un gato maullando por ahí. No. No sé. No. Ya está. Ya dije lo que creí que me parecía que tenía que decir hoy. ¡Ay, chu, 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 chu! No. Así que está de feo el día. Ay, de feo está. Horrible. Bueno. No chinchelo por otro. Bueno, eso. No sé, me está pareciendo que alguna otra cosa dejé pendiente la otra vez, pero no me doy cuenta. O sea, que algo que de otro video que me pareció que que me tenía que explayar un poco mejor y qué sé yo, que anda a saber qué era. Bueno, y esto también un poco esto que decía del desmaniqueizar eh, o desambiguar. ¿Vieron cómo se corre? Se corre de la supuesta polaridad. Se sale de la supuesta polaridad. Bueno, en un caso así, en varios sentidos. Eh, no es posible, no es posible en este plano de existencia, en este nivel de densidad, no es posible saber absolutamente todo. No es posible. Entonces la ignorancia no es Igual yo uso mucho la palabra ignorancia en términos de, incluso con una connotación negativa, en términos de, fundamentalmente para mí la ignorancia monstruosa está vinculada con algún tipo de supremacismo. Eso sí me parece una ignorancia inaceptable. Porque sí, está bien, tiene que ver con ignorancia, pero a la cantidad de porquerías que ha llevado ese tipo de ignorancia es grave. Es muy grave, no es algo que, bueno, la zafa. O es lógico, son cosas humanas. Sí, son cosas humanas, pero precisamente por ser cosas humanas se pueden subsanar. Y si con los años no madura esa, esa fijación, upa, claro, es una fijación. ¡Ay, mirá! Es una fijación endogámica. ¡Ay, mirá! ¡Qué loco! Claro. Bueno.
Este, uso la expresión ignorancia, pero como así como espantosa, como horrible. Pero bueno, ¿ven? Ahí mismo cómo se amplía cómo se multipolariza el criterio. Bueno, eso. Chaucito.